Buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a trabajar con la ficha de lectura. Vamos a organizarla y ver cómo es lo que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir a ustedes, pues, un material preparado para la elaboración de las fichas. Ya, lo deben tener ahí listo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar con la elaboración. Dice cómo llenar la ficha de lectura. La ficha de lectura es esa, la que ustedes la tienen aquí. Dice unidad educativa, José Julián Andrade, ficha de lectura. Ustedes van a poner el nombre, van a poner el curso, van a poner la fecha en la cual realizan la ficha, el título de la obra y el nombre del capítulo si es que lo tiene y las páginas donde está, ¿no? Ahora, en esta partecita de aquí, les voy a indicar, en esta partecita que está aquí, ¿sí? Toda esta parte nosotros la vamos a llamar, pues, lectura inferencial, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con, aquí tienen lectura inferencial, crítico valorativo, que todo esto, lo que es la idea principal, las ideas secundarias, la lectura inferencial y la lectura crítico valorativa se llama análisis semántico de lo que usted leyó, ¿no? ¿Por qué es análisis semántico? Porque en esta parte usted me va a indicar brevemente si entendió o no la lectura, ¿no? Entonces, en esta parte, en este círculo que está aquí, usted va a poner la idea principal de todo lo que usted leyó, ¿sí? Por ejemplo, supóngase que es en el Monte de las Ánimas, ¿de qué se trata esa? Pero así cortito, ¿de qué se trata esa leyenda? Y en los dos círculos que están a los lados vamos a poner las ideas secundarias, ¿sí? Entonces, tanto la principal con las secundarias le van a permitir a usted que con solo leer esa partecita ya sepa de lo que se trata, ¿sí? Ahora, usted sabe pues que en una lectura los escritores tras de esa lectura siempre está un mensaje oculto o hace un análisis de algo, sí explica sobre algo, ¿no? Entonces, eso se va a llamar lo que está aquí lectura inferencial, o sea, inferir. ¿Qué nos quiere decir el escritor con con la lectura, ¿no? El escritor puede tratar asuntos políticos, sociales, económicos, religiosos, de costumbres, de tradiciones, tantas cosas que puede trabajar por medio de esa lectura. Entonces, en esta partecita nosotros vamos a explicar eso, ¿sí? Ahora, tenemos la lectura crítico-valorativo. En la lectura crítico-valorativa, que está aquí, ¿sí? Nosotros vamos a, en base a la lectura inferencial, supóngase que dice que se trabajan las costumbres y tradiciones en lo que usted leyó, usted va a explicar qué utilizó el escritor para proyectar esas costumbres y tradiciones en lo que usted está leyendo, ¿sí? Entonces, usted tranquilamente puede decir que él utilizó algunos personajes, utilizó unos espacios específicos para representar eso, que utilizó algunos acontecimientos específicos para representar ese tema que está trabajando, ¿no? Entonces, todo esto que está aquí se llama lectura o análisis semántico, ¿no? Donde hay la lectura literal, que es esto, el resumen en sí de lo que usted leyó, la lectura inferencial que hay detrás de esa lectura y la lectura crítico-valorativa, que es aquella que indica cómo hizo el escritor para transmitir ese mensaje, ¿sí? Luego tenemos el narrador, tenemos los personajes, tenemos el tiempo y el espacio. Todo esto, tanto narrador, tiempo, espacio, todo esto se llaman elementos narratológicos, ¿sí? Entonces, para analizar esos elementos narratológicos, yo les voy a proyectar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos que, como les dije anteriormente, el análisis semántico que hicimos se caracteriza por una lectura literal, que es el resumen de lo que usted leyó,
La lectura inferencial, que es una, como dice ahí, una lectura más profunda, es buscar qué es lo que me quiere decir el escritor por medio del cuento, de la novela o del poema, ¿no? Y la lectura crítico-valorativa, como les decía, un punto de vista técnico que usted tiene sobre ese texto, ¿sí? Ahora, más abajo ustedes tenían lo que es el narrador, el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, eso se llaman elementos narratológicos de la obra y como les decía, ahí aparece el narrador, aparecen los personajes, aparece el tiempo, aparece el espacio y aparecen los acontecimientos, ¿sí? Entonces, es necesario saber qué tipo de narrador hay, qué tipo de personajes, qué tipo de tiempo, qué tipo de espacio y qué tipo de acontecimientos, ¿no? Entonces, vamos a conocer que el narrador es esa vocecita que sentimos que nos está contando la historia, ¿no? Esto en lo que es en narrativa, ¿no? Alguien nos está contando, nos cuenta desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, este narrador se lo puede mirar desde las siguientes formas, ¿sí? Puede ser un narrador homodiegético o intradiegético que se llama, que es el que forma parte de la historia, está ahí. Puede ser un yo protagonista o puede ser un yo testigo, pero está dentro de la obra. Entonces, por eso es homodiegético o intradiegético. O también puede ser el heterodiegético o extradiegético, que es aquel que cuenta la historia, pero desde afuera, ¿sí? Sentimos que alguien nos cuenta lo que está pasando, pero no se encuentra ahí, ¿sí? Entonces, dentro de estos narradores, vamos a mirar cómo se clasifica el narrador heterodiegético, que es aquel que está afuera, y siempre se va a ver que cuenta en tercera persona. Y aquí aparecen los famosos narradores omniscientes. ¿Qué quiere decir un narrador omnisciente? Entonces dice, es aquel, por decirlo así, que está fuera, como les decía, está fuera del relato. Como quien pues está con cierta distancia, pero va a contar lo que está viendo, ¿sí? Entonces nos va a contar, él sabe lo que está pasando y nos lo cuenta. Como dice ahí, está narrado en tercera persona. Ahora, este omnisciente tiene tres subclasificaciones que nosotros debemos saberlas clarito para poder identificar, ¿no? Y tenemos el narrador neutro. Este narrador neutro es, como dice, el que lo sabe todo, pero se limita solo a contarlo, ¿sí? Solo lo cuenta nada más, no dice su punto de vista, no sabe lo que los demás están pensando, solo cuenta lo que vio, nada más. Y también es narrado en tercera persona porque todos los omniscientes están en tercera persona. Luego tenemos el narrador editorial, ¿sí? Dentro de lo que es el narrador editorial, igual, es un narrador que lo sabe todo, ¿sí? Pero, aquí está el pero, como dice aquí, pero se entromete con juicios de con comentarios, ¿no? Entonces, esa es la diferencia del otro. El neutro solo cuenta, nada más. El editorial, en cambio, emite sus juicios de valor sobre lo que está contando. Y finalmente, pues tenemos el omnisciente, que es el omnisciente multiselectivo, que lo sabe todo. Y yo les sé decir, pues, a los estudiantes, este omnisciente es como un Dios, ¿sí? Porque sabe todo e inclusive, pues, sabe lo que está pensando, lo que están pensando los personajes. Ustedes sí se han dado cuenta que esa vocecita que nos cuenta dice cómo está el personaje, dice, por ejemplo, eh, Carlos, supóngase que es el personaje, Carlos se siente muy triste y acongojado por la noticia. Solo el multiselectivo lo puede saber porque puede meterse dentro del personaje, ¿no? Entonces, por eso digo que es como un Dios porque moldea a su gusto, ¿no? Entonces, estos son los omniscientes heterodiegéticos, que son los que cuentan fuera están fuera de la historia, ¿no? Luego tenemos los narradores homodiegéticos, que es el yo testigo,
¿sí? Que les decía que están dentro de la historia, ¿no? Entonces, cuando usted es un yo testigo, cuando usted es testigo de algo, cuenta lo que pasó ahí porque usted estuvo ahí presente, ¿no? Entonces, se los escribe en primera persona, ¿no? Y aparece el yo protagonista, que es aquel que narra lo que a él le contó. Está dentro de la historia, él es el protagonista, ¿no? Entonces narra lo que le pasó. Es como cuando usted le va a contar el día de mañana a su amiguito qué es lo que le pasó y usted cuenta lo que le pasó a usted. ¿Sí? Entonces ese es el yo protagonista. Ahora, dentro de los elementos narratológicos también hay los personajes. Usted recordará que en la ficha usted tiene que poner personajes, el valor y el antivalor de cada uno de ellos, ¿no? Pero es bueno que usted conozca que en una obra se pueden presentar los siguientes personajes, ¿no? Los personajes, usted sabe que son los que hacen los acontecimientos, ¿sí? Los que actúan. Entonces, sin ellos no habría una obra literaria, no habría nada, ¿no es cierto? Entonces, estos se clasifican por su importancia en principales. Los principales son aquellos que, que tienen en sí todo, en base a ellos se va toda la historia, ¿no? Están los secundarios y están los ambientales, ¿sí? Como les decía, los principales son los que realizan las acciones, ¿sí? En base a ellos gira todo, ellos son el centro del problema. Los personajes secundarios, en cambio, son aquellos que les sirven para que se complemente la trama, se complemente toda la acción de las obras, ¿no? Y esos personajes ambientales son aquellos que se los siente que están en la obra, se los escucha, inclusive hasta se los nombra, pero no actúan, ¿no? Por ejemplo, si dicen, entraron a un bar donde había muchos clientes. Ah, estos muchos clientes son personajes ambientales porque están ahí, no se lo sienten, no hacen nada. ¿Sí? Entonces, todo esto usted debe saber e identificar qué tipo de personajes son, si son principales, si son secundarios o si son ambientales en una obra. ¿Sí? Luego también dentro de los elementos narratológicos tenemos el tiempo. Usted lo puede identificar claramente el tiempo porque corresponde a lo que dura la historia, ¿no? Al orden que se presenta. Ustedes recordarán, pues, que, digamos, es necesario que ustedes sepan que en el tiempo pues, hay, por ejemplo, novelas que empiezan al final, se regresan y luego empiezan a narrar. Hay otras que empiezan en la mitad, se regresan al pasado, lo cuentan y siguen para adelante, ¿no? Entonces, esas son diferentes formas como lo presenta el escritor, ¿sí? Pero nosotros vamos a conocer lo siguiente, el tiempo objetivo, ¿sí? El tiempo subjetivo y el tiempo psicológico. El tiempo objetivo es lo real, lo que está pasando, y luego lo vamos a tratar más este tiempo objetivo, ¿no? El tiempo subjetivo es aquel que está como dentro de nosotros, lo sentimos, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El tiempo subjetivo es cuando a la salida del colegio, por ejemplo, ustedes tenían que encontrarse con el novio, con la amiga que le interesa o el amigo que le interesa muchísimo, ¿sí? Entonces, les aseguro que el tiempo que están en el aula se les hace, pero eterno y no llega la salida, que están que a qué horas llegan, ¿no? Y puede ser lo otro, ¿no? Ustedes hicieron un daño en su casa y no quieren llegar a la casa, ¿no? En cambio, ahí el tiempo se les hace cortito. Cuando menos pensaron, ya les tocó irse a la casa y enfrentar el problema. Entonces, eso es tiempo subjetivo. Y el tiempo psicológico es el tiempo que transcurre dentro de nuestro cerebro, ¿no? Cuando ustedes se ponen a pensar tantas cosas, inventan situaciones, historias en su cabecita y ahí, en eso que están inventando en su cabecita, hay un tiempo, ¿no es cierto? Entonces a eso nos referimos con tiempo psicológico, ¿no? Entonces yo les decía que nos vamos a centrar un poquito más en el tiempo objetivo. Entonces, dentro del tiempo objetivo se lo puedes presentar de dos formas, el tiempo lineal y el tiempo fragmentado. El tiempo lineal es cuando empieza a contar desde el inicio y sigue hasta el final. Y el tiempo fragmentado era lo que les decía anteriormente, que hay saltos de tiempo que puede empezar desde el final
a contar la historia, luego se regresa desde el inicio y empieza nuevamente a seguir. Es como se trata, por ejemplo, no sé si la hayan leído la obra Rosario Tijeras, que empieza desde que Rosario ya está en el hospital muriendo y luego hace una retrospección del tiempo y empieza a contar la historia. Entonces eso se llama tiempo fragmentado. Ahora, dentro de lo que es el tiempo fragmentado, se presentan varios recursos, ¿no? Y el tiempo lineal también, ¿no? Entonces, dentro de eso, nosotros tenemos lo que es la elipsis. Vamos a empezar por acá abajito. La elipsis es un salto de tiempo, ¿no? Ese salto de tiempo que no es necesario contar. Por ejemplo, cuando ustedes están viendo una novela, ¿no? Y dice, hace ciertas escenas y luego le pone en la pantalla después de 5 años y empieza la actuación. Esos 5 años que se saltaron, esos no eran importantes para la narración. Entonces, eso se llama elipsis, salto de tiempo. ¿Sí? También tenemos la prolepsis. Dices, es aquella, pues, que un salto de tiempo de los acontecimientos no narrados, ¿no? Entonces, aquí se hace el retroceso digamos, la anticipación del tiempo, ¿no es cierto? También tenemos la prolepsis, perdón, el analepsis o la retrospección, que es en cambio regresarse al pasado para ir contando, así como yo les decía, ¿no es cierto? Regresarse al pasado para contar lo que le pasaba a Rosario Tijeras, o pues usted se regresa al pasado para contarle lo que le pasó la otra semana a usted, y luego va avanzando, avanzando hasta que llega al presente, ¿no? Y la prolexis, como les decía, la anticipación, que es aquella que se va a adelantar, ¿no? Supuestamente en los acontecimientos, se va como al futuro, ¿no? Entonces, todo esto se trabaja en los tiempos, ¿no? En el lineal puede haber analepsis, ¿sí? Y en el fragmentado puede haber la retrospección y la anticipación, ¿sí? Luego tenemos, bueno, pues una disposición del tiempo, como yo les decía, que puede empezar desde el inicio, que puede empezar desde el centro y que puede empezar desde el final. Ab ovo desde el inicio, in media rex en el centro y in extra rex desde el final, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente, que son los espacios. Ustedes saben que si no hay espacios, ¿dónde actúan los personajes y dónde se hacen los acontecimientos? Entonces, estos espacios pueden ser, pues como dice ahí, es el lugar donde se desarrollan los hechos, donde actúan los personajes, ¿no? Y este tiempo puede darse con relación a la realidad y pueden ser un espacio real donde usted me puede dar pruebas de que existe, ¿sí? Donde usted me puede decir, sí existe, ahí está el nombre, ahí dice, ¿sí? El tiempo imaginario, el espacio imaginario, perdón, que es una fotografía de lo que es la realidad. Por ejemplo, puedo decir, en el templo, usted no sabe cuál templo, pero ya tiene la imagen de lo que es un templo, ¿no? Y un espacio fantástico donde es un espacio que no existe en la realidad, que usted lo inventa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos en Harry Potter, hay un espacio fantástico, ¿no es cierto? Donde es la escuela donde acuden todos los magos, ¿no es cierto? Ya. También nosotros podemos trabajar con espacios según cómo se presenta el espacio físico y puede ser el espacio abierto o puede ser el espacio cerrado. El espacio abierto son los exteriores que están fuera, no el campo que diga, sí, un estadio, así todo lo que sea abierto. Y cerrados son espacios pequeñitos, mi cuarto, ¿sí? Una casa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada uno de estos espacios van a tener un papel importante dentro de la narración, ¿sí? Luego tenemos también los acontecimientos, ¿sí? Los acontecimientos son los hechos que hacen los personajes en un espacio y en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, dentro de estos acontecimientos vamos a tener la estructura y el contenido, y en esta estructura y contenido vamos nosotros a encontrar acción, que son los acontecimientos más importantes. También vamos a encontrar situaciones, hechos que hacen
la diferencia de la obra, ¿no? Entonces, porque pues qué hechos se deben dar en una, por ejemplo, obra policíaca, qué hechos se pueden dar en una obra romántica, qué hechos se pueden dar en una de misterio y qué hechos se pueden dar en una obra de realismo social, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las situaciones. Y los conflictos, ustedes saben pues que en una obra siempre se presentan los conflictos, ¿sí? Y es necesario que nosotros los identifiquemos, ¿sí? Entonces nosotros aquí terminamos lo que son lo que es en sí el análisis de los elementos narratológicos, ¿no? Hay otra parte dentro de la ficha que si ustedes la miran, hay en la parte de abajo, dice oraciones clave, palabras y oraciones claves, ¿no? Entonces ustedes saben, pues, de que nosotros encontramos dentro del texto que es un conjunto de oraciones y dentro de esas oraciones hay palabras claves, hay sustantivos, hay verbos que nosotros los podemos subrayar que resultan de importancia para la narración del cuento, de lo que estamos leyendo, de la obra, ¿no? Entonces, ahí se llama análisis sintáctico y nosotros podemos ver que puede tener oraciones simples, ¿sí? Aquí podemos ver qué prevalecen las oraciones simples o estarán prevaleciendo las oraciones compuestas. Nosotros debemos decirlo, ¿no? Ustedes, como les dije anteriormente, hay sustantivos que aparecen, hay verbos que aparecen o pueden haber palabras o frases claves que son súper importantes para entender el texto. ¿Sí? Entonces, eso nosotros también tenemos que saber identificar en lo que es la ficha, ¿no? Entonces, nos vamos nuevamente a regresar a lo que es la ficha, ¿sí? Para poder explicarles esto. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir nuevamente. Y vamos a trabajar con lo que es la ficha, ¿no? Entonces, ustedes aquí la pueden mirar, la ficha. Entonces, nosotros hemos trabajado claramente con esta parte de aquí, que es el análisis semántico, que es la idea principal, la lectura inferencial, la lectura crítico-valorativa. Hemos trabajado con el narrador y entonces usted a lo que usted lee ya puede identificar qué tipo de narrador y lo pone. Aquí tenemos los personajes, usted los pone los personajes que han aparecido, qué valor y antivalor tienen. Hemos trabajado con el espacio, entonces usted tiene que, digamos, con el tiempo, usted tranquilamente me puede decir que es tiempo lineal o tiempo fragmentado lo que está utilizando, ¿sí? En los espacios usted me puede trabajar, decir que el espacio es real, que es imaginario, que es fantástico, o también puede decir que es un espacio abierto o un espacio cerrado, ¿sí? Entonces, y luego nosotros nos pasamos acá donde dice tipo de oraciones y palabras claves. Entonces, usted aquí me va a poner qué tipo de oraciones está utilizando. Está utilizando las palabras, las oraciones simples o las compuestas. Hay por ahí palabras claves, hay algún sustantivo fundamental o un verbo, ¿no? Tengan en cuenta que los verbos son fundamentales dentro de esto porque reflejan la acción, ¿no? Entonces, tenemos esto. Ahora nos regresamos a esta partecita donde dice recursos literarios. A esto lo denominamos análisis estilístico. Los recursos literarios son aquellos que ustedes ya deben conocer, que son los que ponen belleza, ¿no? Ponen belleza a lo que usted está trabajando. Entonces, usted sabe algunos recursos literarios, por ejemplo, sabe la hipérbole, sabe el símil, el paisaje. Por lo general, en las obras que estamos leyendo, los recursos paisajistas siempre van a aparecer, el paisaje, va a aparecer una prosopografía, una hipérbole. Cuando están conversando, por lo general aparece la interrogación, la exclamación. Entonces nosotros aquí vamos a poner el recurso que aparece, usted me pone el ejemplo y me explica para qué lo utilizó el escritor ese recurso, ¿sí? Y finalmente, nosotros tenemos
una parte de manejo de lo que es vocabulario. Yo les pido aquí 5 palabritas que ustedes desconozcan o que tengan dudas en su conceptualización, las escriben y les ponen aquí, ¿no? En lo que está aquí. Entonces, de esa manera, señores, es lo que nosotros vamos a ir llenando, pues, la ficha de lectura, ¿no? Que poco a poco ustedes la van a ir elaborando y si tienen alguna duda, pues van a ir trabajando conmigo, ¿no? Este video les va a permitir a ustedes manejar mejor las fichas, entender. Si algo no entendieron en clase, pues tranquilamente lo comentamos o con este video ustedes lo van a entender mejor, ¿no? Entonces, pues ha sido un gusto trabajar con ustedes en la elaboración de lo que son las fichas. Muchas gracias.